Un hermoso día con ese clima que el Señor nos permite vivir en ese hermoso día. Para muchos ya a full en el camino, así que si estás con la radio prendida en ese momento, tal vez tras el volante, porque muchas personas tuvieron que quedarse en esos días por el barro, y ahora que el camino está secándose, me imagino que unos cuantos están en el camino. Pero tal vez estás en tu oficina, en el campo, en alguna parte, en la cocina, donde siempre te encuentres. Es un placer poder saludarte hoy con un nuevo programa de Caminamos Contigo. Este programa es preparado y producido por el Departamento de Consejería cada sábado, y siempre procuramos tener un invitado, como hoy también tenemos un invitado sobre un tema específico que es la educación, porque este mes es el mes donde los profesores están esperando el 30. El 30, el Día del Maestro, probablemente va a haber unos cuantos asados por ahí. Bien, querido oyente, no solamente por la radio nos puedes escuchar, también nos puedes encontrar bajo Consejería en Facebook, estamos en live. Nos puedes ver y escuchar ahí también. Posteriormente estamos también en Instagram. También usted puede encontrarnos en el podcast de ZB30. Este mismo programa también se transmite mañana a las 20 horas. Así que ponete cómodo, 1 hora y media estamos contigo esta hermosa mañana para charlar sobre la educación. Ese es el tema de hoy. Queremos hablar hoy de educación y tenemos aquí en los estudios nuestro invitado de hoy, Eldon Vive, supervisor del pedagógico de Loma Plata. Él va a explicar mejor. Eldon, buen día, un placer de tenerte aquí presente en ese estudio. Buen día de mi parte también, a vos, Enrique, y también a la audiencia de ZP30. ¿Lo podrías explicar un poco a los oyentes? Me imagino que muchos te conocen, pero muchos también, tenemos oyentes por todos lados, y explicarnos un poco algo de tu familia, si sos casado, cuántos hijos, y también tu trayectoria en el estudio, entonces y tu trabajo actual que estás haciendo, entonces ahí la gente se ubica mejor. Sí, mi nombre, como ya se dijo, es Eldon Vive. Yo nací y crecí en la colonia Meno. No solamente crecí en Loma Plata, sino también en Paratodo, donde hice los primeros años de mi formación académica, y después en la formación académica me llevó en el área de educación. Uh-huh. Tengo esposa, mi esposa se llama Brigitte Keller, y tenemos 3 hijos, 2 nenas. La mayor tiene 12 años y la segunda nena tiene 10 años y el varón de la casa tiene 7 años. En cuanto a mi carrera, hice la formación docencia aquí en Filadelfia hace algunos años. Soy profesor de escolar básica, primero y segundo ciclo, y después, como mi gusto no es tanto para los niños más jóvenes o pequeños, sino me gusta trabajar más con colegiantes, con alumnos del colegio, a edad de los colegios, y hice una formación académica en la Universidad Nacional de Asunción. Para ser específico, tengo una licenciatura en ciencias, pero con mención física. Y eso me ha llevado también a enseñar por varios años en los colegios de la colonia Meno, o sea, en los colegios de la Asociación Civil Chortizer Comité. Las materias física, química, economía, matemáticas y algunas materias colaterales, digamos. Yeah. Después de algún tiempo de enseñanza, he asumido la responsabilidad de trabajar como director de la institución del colegio secundario. Y ahora, en los últimos 5 años, estoy trabajando como gerente del Departamento de Educación de la Asociación Civil Chortizer Comité. Qué bueno, qué trayectoria. Querido oyente, también usted de repente nos quiere
consultar, antes que seguimos con el tema, nuestro número de teléfono es 0984-777707. Entonces usted puede comunicarse en hora de oficina con ese número por cualquier consulta, pedir turno, o también de repente alguien de la estancia dice quisiéramos tener visita, aunque ahora con los caminos vamos a calcular bien si nos vamos, ¿verdad? Pero también eso es posible. Bien, Elon, este mes se festeja también el Día del Maestro y estábamos pensando sería adecuado dedicarnos un poco a este tema de la importancia del docente. Hemos puesto el tema así, la importancia del docente en la educación. Claro que sin docente no hay educación, ¿verdad? Eso sí tiene que estar. Pero, ¿qué tan relevante es la educación en la vida del ser humano? Yo creo que yo estoy convencido de que la educación es demasiado fundamental para el desarrollo integral del ser humano, digamos. Desde el punto de vista de que nunca hemos terminado la educación, en cierta manera, no importa la edad que tengamos. Sí. Entonces, sabemos también por la Constitución Nacional que en los primeros años de los niños, la educación es un derecho y una obligación también. En ese sentido, es algo primordial, muy fundamental para el ser humano. Esto sigue hasta el noveno. Hasta el noveno grado. Sí, porque yo me acuerdo que antes era el sexto grado nomás. Sí. Eso era antes, pero ya en los últimos, no recuerdo muy bien cuántos años ya son, pero hasta el noveno grado es obligación y derecho fundamental también a cursar las escuelas. Ya en mi caso, yo el sistema educativo aquí en la colonia estuve hasta el séptimo grado, pero hace unos cuantos añitos atrás. Después fui a Asunción y ahí con el choque cultural y todo eso, estuve en curso rápido ahí, octavo, noveno, que aquella vez todavía era segundo y tercero. Y después estuve en San Juan Bautista de Misiones, estuve 2 cursos regular y el último era un curso rápido que ahí se introdujo. Y como la mayoría vinieron ahí que eran gente de edad, porque no habían terminado, entonces a mí me tocó educar a ellos porque tuve que enseñarle a ellos porque el profesor se sentaba, tomaba tereré y yo le enseñaba porque había tenido todo lo que dimos ahí en el quinto, que aquella vez era quinto. Pero siempre escucho acá de la educación nomás, hace 2 años estoy de vuelta en el Chaco, por eso es interesante la educación aquí, es un tema y en el país, en el resto del país es otro, ¿verdad? O sea, realmente es interesante, acá es privado encima, ese es otro tema. Ahora, el maestro, o sea, el maestro en la educación es relevante por ese tema de, yo creo que tenemos maestros toda la vida, ¿verdad? No es solamente... Entonces, la relevancia en la educación humana es muy relevante, algo formal, hablamos hoy de formal, educación formal, ¿verdad? Así mismo, si me permite aclarar un poquito porque he dicho que el desarrollo, o sea, la educación es fundamental para el desarrollo. La educación formal en los niños, porque permite adquirir conocimientos, pero no solamente eso, adquisición de conocimientos hoy en día los jóvenes pueden hacerlo a través del internet. Es demasiado fácil si sabes usar esa herramienta, pero lo que creo es un deber que tenemos en las instituciones educativas, desarrollar o permitir crear ambientes para los niños donde puedan desarrollar su pensamiento crítico, necesitan resolver problemas y tienen que desarrollar habilidades sociales. Es fundamental hacerlo en una institución educativa porque muchas veces los jóvenes hoy en día son individualistas. Sabemos que desde muy chiquititos a veces suelen andar con redes sociales, o sea, manejan muy bien la pantalla o las pantallas, tablet, computadoras. Sabemos que hoy en día los juegos también han cambiado comparado con antes. Y en ese sentido necesitamos crear ambientes y yo creo que eso es uno de los objetivos principales de la escuela,
para que puedan desarrollar habilidades sociales, compartir momentos con el prójimo. Ujú. Y en ese sentido, la educación se vuelve más importante aún, y para que funcione como herramienta clave para mejorar la calidad de vida, acceder a mejores oportunidades laborales y contribuir al progreso de la sociedad en general. Estaba mencionando varias veces el tema de la pantalla y cómo están. Esa es una pregunta que quiero meter aquí justamente. Me imagino que están hablando de aquí por allá por el tema de una reforma educativa. Como los chicos tienen tanta información de pantalla, lo que menciona justamente es esa formación de crítica, de resolver problemas. Eso ellos en Internet pueden hacer con Internet, pero en su cabeza, yo entiendo que los chicos que están muy con la pantalla dependen de eso, o sea, se hacen dependientes y después tienen que resolver en la vida algo y no pueden. Entonces, para eso no sé si pensaron en alguna reforma en el futuro en cuanto a la educación, lo que se tiene ahora, o piensan seguir así. Sí, la palabra reforma, en cierta manera, es una palabra muy, muy buena en el sentido, porque dentro de la palabra reforma puedes introducir muchos cambios, y yo creo que a eso se refiere con esa pregunta. La pantalla en sí no es malo, pero desde el niño, o sea, desde el punto de vista del niño, la pantalla en sí es un atractivo muy fuerte. Sí. Demasiado fuerte. O sea, es demostrado que el niño se siente atraído por lo que da luz y colores. Yeah. Y eso es lo que representa la pantalla. Hay cambios muy frecuentes de imágenes. Uh-huh. Hay movimiento en la pantalla. Y no lo digo porque queremos que el profesor tenga que competir con la palabra en cuanto a entretenimiento. Lo que sí necesitamos lograr en las instituciones educativas es trabajar con los niños, con los alumnos, para que aprendan a usar esas pantallas como herramienta de trabajo. Es fundamental. No es malo en sí la pantalla, sino cómo trabajamos con las pantallas. Yeah. Y en ese sentido yo creo que necesitamos tener y hacer una reforma en nuestra educación. Sabemos que cuando hablamos de herramientas de trabajo, hoy en día una muy buena herramienta de trabajo es la inteligencia artificial. Te puede ayudar demasiado en el proceso de hacer desarrollos en diferentes áreas. Entonces, si yo no aprendo a usar esas herramientas, tal vez no voy a ser tan bueno en cuanto a mi vida profesional. Y yo creo que si logramos eso en nuestras instituciones educativas, para que sea un desarrollo mutuo de las competencias sociales del niño, como también las herramientas tecnológicas, para que aprenda a usar los dos. Yeah. Porque una persona que tiene muchos conocimientos científicos y no sabe transmitir esos conocimientos al próximo, muchas veces va a tener dificultades en su vida social, si no ha desarrollado su competencia social. Entonces, cuando estamos comparando el antes con el ahora, en cuanto a educación, antes tal vez era muy importante adquirir conocimientos. Yeah. Porque las bibliotecas eran escasas, muchos no tenían acceso a la información científica. Entonces a eso me refiero cuando antes tal vez el cociente de inteligencia era más importante. Y me atrevo a decir que hoy en día el cociente emocional es también demasiado importante para que ayudemos a los niños a desarrollar su equilibrio emocional. Sí, y el hecho también que ellos estén, en casa tal vez entre 1 o 2 niños y después están con muchos niños, todo eso es educación también, ¿verdad? Cómo convivir con el prójimo.
Habíamos tenido el lunes en el alemán un programa y habíamos hecho entrevistas a los maestros y justamente una maestra lo que dijo que hoy día hay que estar bien preparada porque los chicos, especialmente los del colegio, tienen mucha información, entonces tenés que estar informado de unas cuantas cosas para poder llevarte bien con ellos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el rol de los docentes en la educación? Me imagino que es muy amplio, pero ¿cuáles serían por lo menos algunos puntos de lo que es el rol del docente? Esa pregunta es muy interesante y no sé si voy a poder puntualizar con la respuesta, porque el rol que tiene una persona en la vida de la otra persona es, o sea, ¿quién lo decide? ¿Cuál es el rol que te doy en mi vida? Y en ese sentido digo que es importante focalizarnos para responder esa pregunta en el trabajo de la institución, de las escuelas. Ahí el rol, creo que el maestro, y me gusta demasiado esa palabra maestro, en el sentido de que el maestro es un poco más profundo que cuando estoy hablando solamente de docencia o de profesor. Yeah. El maestro expresa de cierta manera también la función que tiene ese maestro en la vida del niño, como por ejemplo que sea el orientador para la vida personal. No solamente transmite conocimientos en su proceso educativo, sino también funciona como guía. El maestro inspira, el maestro motiva y fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos, en los niños. Y además actúa como facilitador de aprendizaje, promueve valores. Es importantísimo para cada persona que tenga un cierto catálogo de valores que le ayudan a mantener el rumbo o el objetivo de su vida o el sentido de su vida. El maestro tiene que crear un ambiente seguro de convivencia entre los compañeros de clase o entre los padres de los niños. El maestro enriquece también el crecimiento personal y el académico de los alumnos, y de cierta manera, hoy los jóvenes, para decirlo en el idioma de los jóvenes, el maestro es el influencer. Me gusta esa palabra. Sí, eso debería ser, ¿verdad? Los jóvenes hablan de que quieren ser influencers. Entonces, quiero decir a los jóvenes cuando tienen ese deseo en su vida para el futuro, trabajar como influencer, entonces deberían desarrollar y formarse como profesores o maestros. Entonces, tienen la oportunidad regularizada para trabajar como influencers. Sí, porque cuando hablaste justamente de la importancia del rol del docente en el niño, yo me acuerdo bien cuando nuestras hijas estaban en cierta edad, lo que decía la maestra era la palabra mayor, ¿verdad? Nosotros no podríamos decir lo contrario porque el maestro dijo. Entonces sí. Ellos pasan una etapa donde papá y mamá no son los más importantes en cuanto a eso. Su profe es la persona, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy grande también la responsabilidad de los docentes, de los maestros, y realmente son influencers ahí, ¿verdad? Sí. ¿Por el bien o por el mal? Sí. De todas maneras son influencers. Así mismo. Y ya hablamos de eso, ¿de qué manera influye el docente? En el aprendizaje, por un lado, y también en el desarrollo del estudiante, porque el desarrollo es ahí, el chico se desarrolla y no solamente casa, sino es gran parte. ¿Cuántas horas están por año? No sé si tenés. Eso depende de la edad del niño. Los de la primera infancia tienen menos horas semanales, cátedras, que los de la escuela del segundo ciclo, o sea, del primer grado al sexto grado.
aumenta cuando esté en el tercer ciclo, séptimo, octavo, noveno, y los del bachillerato ya supera 40 horas semanales, cátedras, en nuestros casos, ¿verdad? Porque no solamente cumplimos como somos y trabajamos en las instituciones privadas, no solamente abarcamos lo que está en la malla curricular del Ministerio de Educación y Ciencias, sino también como institución privada metemos algunas materias que creemos que son importantes para los jóvenes en su desarrollo educativo. Entonces, es importante que el maestro desarrolle cierta estrategia pedagógica que sean eficaces para que el niño pueda aprender. Tiene que aprender ciertas herramientas, como por ejemplo el abecedario. Tiene que saber manejar las operaciones matemáticas básicas, tiene que manejar idiomas. Es importante que aprendamos no solamente un idioma hoy en día. Sabemos que el querido Chaco en el cual vivimos, tenemos diferentes culturas conviviendo. Sí. Y es importante que manejemos más que un idioma. Es un tema fundamental, creo yo, el tema del idioma. Y yo suelo escuchar el tema de lo que se da mucha importancia al alemán. Ahora mi pregunta es... ¿Cómo es el tema del guaraní? Cuando los chicos de acá van a Asunción para ingresar en alguna facultad, ¿cuál es su mayor desafío? ¿Es el castellano guaraní? Tal vez, porque yo creo que académicamente están bien preparados de acá, pero yo suelo escuchar justamente que ese es el desafío grande para ellos. ¿Será que no se debería en algún momento pensar reducir esa, porque se da mucha importancia en el alemán? Es muy difícil pasar el alemán. Escucho siempre, yo no estoy pasando eso, pero siempre escucho eso. ¿Será que algún día no deberíamos pensar más bien en reducir esa exigencia del alemán y dar más importancia al guaraní y el castellano? Yo creo que no deberíamos buscar una reducción, sino tal vez una ampliación del otro idioma o de los otros idiomas, guaraní, castellano, porque para manejar bien un idioma tenés que practicarlo. Sí. Y como dijiste, en nuestras instituciones cumplimos con la enseñanza del guaraní, como también el castellano, como el alemán y también el inglés. Básicamente el alumno que termina el tercer curso de la educación media, nuestra institución tiene que manejar 4 idiomas. Y lo que se le agrega en la vida social de los jóvenes normalmente también adquiere hablar el dialecto, o sea, el 5º idioma, que es un idioma no escrito, y tampoco lo enseñamos en nuestras instituciones. Pero el guaraní, de cierta manera, es un idioma que en algunos casos se nos presenta dificultades en las expresiones. Yo creo que a veces nos cuesta más el guaraní como el castellano. O sea, el castellano no es tanto el problema en la adquisición, en el aprendizaje, como el guaraní. Y no sé por qué. Pero conozco casos que hablan muy bien el guaraní, de origen alemán, por ejemplo. Y al revés también. Conozco alumnos de origen hispano, castellano hablante, que hablan muy bien el alemán. Entonces, yo estoy convencido de cuanto más idiomas hablas y escribes, es mejor para tu vida profesional hoy en día. Lo que yo, aquel tiempo cuando yo todavía estuve por acá, en cuanto a la educación, yo entiendo que el idioma, tanto guaraní como castellano, se le estaba metiendo más en los cursos más altos, o sea, el primer curso o noveno. ¿No sería bueno hacerlo en preescolar? Porque es ahí donde el chico realmente es abierto para los idiomas, o sea, ahí capta mucho más rápido. Yo pienso que, por ejemplo, el guaraní se debería enseñar ahí cuando es chiquitito, o se enseña ahí.
No, el guaraní no. El castellano enseñamos a partir del primer grado. Ah, ya, eso es bueno. Y es cierto lo que dices. El niño más pequeño es más abierto, más moldeable en el sentido de que pueda aprender rápido. Aprender rápido. Sí. Pero lo que tenemos que cuidar también cuando estás mezclando diferentes idiomas no es productivo. O sea, meter muchos idiomas al mismo tiempo. ¿Hasta cuántos idiomas aguanta un chico? Eso no sé, seguramente es diferente de un niño al otro. Me acuerdo en SEMTA estuvimos con un chico que era brasilero. Él estaba con 4 idiomas a la vez, entonces no le salió nada. O sea, le salió todo entonces le quitaron un idioma, le quitaron los chicos que jugaron, que no le hablen más, uno de los, no me recuerdo más cuál, pero le quitaron uno y con 3 él llevaba, ¿verdad? Con 3 idiomas sí. Es importante que cuando el niño aprende a hablar, normalmente relaciona una cara con un idioma. Y cuando mamá habla, por ejemplo, castellano y guaraní a la vez, le va a salir un idioma mezclado. Sí. Es muy probable. Yopara. Y el yopara, el famoso yopara. Pero cuando mamá, por ejemplo, habla solamente guaraní y papá le habla solamente castellano, es mucho más probable que ese niño va a poder diferenciar los dos idiomas. Sí. Pero yo creo que hablar más que un idioma es enriquecedor y fortalece también el desarrollo del cerebro, porque es más o menos pensar en 2 o 3 o 4 diferentes canales. El idioma para hablarlo bien, tenés que pensar en ese mismo idioma. Si no, va a sonar muy artificial. Sí, ese es el tema que mencionaste justamente, el guaraní. El guaraní es un idioma muy profundo, muy lindo el idioma, pero yo entiendo que en nuestro país el idioma guaraní también está el guaraní eté, que poco se habla, que se escribe más, pero está el yopara, que la mayoría hablan. Entonces, por eso está también bastante complicado el guaraní, tiene términos con nasales y todo eso, no es fácil el idioma. Ahora, cuando el chico lo aprende, ese chico no tiene problema, ¿verdad? Pero, y ahí cuando piensa en guaraní, ¿verdad? Entonces ahí va a ser muy diferente, ¿verdad? Yo quiero mencionar una cosa más cuando estamos hablando de qué manera el maestro puede influir en la vida de los alumnos, que es es mantener y formar una mente positiva. En nuestros ambientes muchas veces, y casi no importa en cuál de las culturas que tenemos aquí presente en el Chaco estamos viviendo, sabemos mucho de que la gente se plaguea. El famoso plaguearse de cierta cosa, sí. Cualquier cosa nos plagueamos. Y es importante que los niños aprendan a desarrollar un ambiente positivo. Tenés que pensar positivamente, tenés que aprenderlo desde muy chiquitito y no enfocarte en lo negativo. No negar el negativo, sino el negativo está ahí, siempre vamos a tener situaciones negativas, no muy, pero tenemos que buscar la mejora. Y es importante para los jóvenes para que aprendan esa forma de pensar. Tiene que desarrollar sus emociones y desarrollar también sus competencias sociales y no olvidarse del prójimo, ¿verdad? Es importantísimo. Respetarse mutuamente, tener empatía y también lo que hoy en día es importante que los jóvenes aprendan a tener perseverancia. Algunas cosas necesitan más tiempo para que podamos tenerlos que otras, ¿verdad? La perseverancia, como la tecnología cada día se vuelve más rápido, entonces es importante que desarrollemos también ciertos hábitos de perseverancia en los jóvenes. Y en ese sentido el maestro, el profesor, va a marcar una diferencia en la vida de los jóvenes, porque el maestro es la persona que pasa mucho tiempo con los alumnos, cada día, ¿verdad?
Entonces, lo queremos aceptarlo o no, va a tener una gran influencia en la vida de los jóvenes. Así mismo es, Elon, y estamos siguiendo aquí con el tema para los que se añadieron recién, prendieron recién su radio. Estamos con el supervisor pedagógico Elon Vive de Loma Plata, hablando sobre la importancia de la educación. Quisiéramos escuchar una canción, puede ser Ruth. Entonces ahí está Ruth con la consola, está Mario con las cámaras, así que todo un equipo que estamos moviendo aquí para que usted, querido oyente, puede tener la mejor educación y enseñanza también de aquí, así que y las informaciones. Así que vamos a la canción. Bien, de esta manera estamos de vuelta aquí con el supervisor Elon Vive, hablando sobre educación, la importancia de la educación y especialmente la importancia del docente. Si usted recién prendió la radio, estábamos con la última pregunta, de qué manera influye el docente en el alumno. Hemos escuchado que es muy amplio su influencia, porque él está muchas horas con los chicos, entonces de todas maneras influye, ¿verdad? Y la siguiente pregunta sería, en la actualidad, ¿cuáles son los mayores desafíos de los docentes? Tiene muchos desafíos. Muchos, ¿verdad? Yo creo que casi es un sinfín de puntos o desafíos que se presentan en la vida de los docentes o de los maestros. Porque no solamente son los desafíos de educar, sino también tiene sus desafíos personales. Pero como ya hemos mencionado, la tecnología como un factor principal de herramienta de trabajo del docente, está el desafío de conocer las nuevas tecnologías que demasiado rápido se cambian. Uh-huh. Entonces, por un lado es la tecnología, por otro lado métodos de enseñanza, metodologías de enseñanza, porque los jóvenes, los niños que hoy tenemos en el aula son diferentes que los niños desde hace 20 años. Como ya hemos hablado antes, en nuestra vida escolar personal, hace 20, 30 años éramos diferentes y teníamos diferentes desafíos comparados con los niños de hoy. Hoy en día los jóvenes, casi las cosas que necesitan están cerca. En ese sentido necesitamos también pensar, reflexionar sobre las metodologías de enseñanza. Tal vez porque el tiempo de la posibilidad de concentrarse de los jóvenes ha disminuido. Eso ya se demostró. Sí. Que la fase de concentración de los jóvenes, de los niños, es más pequeña, más corta que, por ejemplo, de los jóvenes hace 20 años. Y yo creo que es una consecuencia de usar la tecnología, porque la tecnología es rápida. Por otro lado, el desafío docente que tiene el docente es la gestión de la diversidad en el aula. Los jóvenes hoy en día, como la mayoría de las instituciones educativas, trabajan en grupo, donde los alumnos están en clase, el famoso grado, compañero de clase, etc. Pero eso significa que cada niño, cuando tengamos 20, 30 alumnos en un aula de clase, tenemos 20 o 30 diferentes personas, 20 o 30 diferentes formas de aprendizar. Y la misma cantidad de personas en cuanto a adquisición de aprendizajes, porque uno necesita que se muestre una imagen para poder captar el contenido, el otro necesita leerlo. A eso me refiero. Somos diferentes. Sí. O sea, la diversidad que tiene el docente o el profesor en sus aulas con los estudiantes es un desafío interesante,
y también los niveles de aprendizaje con los cuales llegan al aula de clase. Por otro lado, las exigencias laborales que tiene el maestro o el docente tal vez aumentan también. Tenemos más herramientas de trabajo, pero las exigencias laborales aumentan también. Tenemos que agilizar nuestros procesos de evaluar, por ejemplo. De cierta manera, cuando el docente no sabe cuidarse, va a tener una sobrecarga laboral y muchas veces tenemos cierta falta de recursos educativos en nuestras instituciones educativas. Estoy hablando a nivel regional. Otro desafío podría ser también cómo logra el maestro mantener el interés de los niños y la motivación de los estudiantes para aprendizar, porque nuestro mundo está lleno de distracciones. Redes sociales, por ejemplo, posibilidades de actividades recreativos. Es una distracción de cierta manera porque requieren de que el niño pase cierto tiempo con esa actividad. Y de ahí se crea también a veces la falta de interés del punto de vista de los niños y el docente tiene que lidiar con eso. Por otro lado, y podría ser la valoración y el reconocimiento del labor docente en nuestra sociedad. Tenemos muchos hogares en los cuales la educación de los niños es fundamental, pero también tenemos otros hogares donde el niño crece en un ambiente y donde aprende que la educación o la formación académica no es muy importante, por falta de recursos, por falta de conocimiento, etc. Y esos diferentes tipos de niños se juntan en un aula de clase. Sí. Y por eso estoy hablando de una gran variedad de personajes diferentes que tenemos en un aula y con el cual el profesor tiene que trabajar. Y también lo que escuchamos la vez pasada en las entrevistas que hicimos a los maestros es que muchos niños viven de hogares en abundancia económicamente hablando, papá mucho ausente muchas veces también, y lo que ella dijo que muchas son maestras o no maestros, o sea, hay muchas mujeres en la educación, entonces el niño otra vez le falta la figura papá en casa y le falta otra vez en el colegio o en la escuela, ¿verdad? Porque es nuevamente una maestra, entonces le falta esa figura hombre. No sé cuánto porcentaje es ahora el tema de maestros, o sea, el del masculino y femenino en cuanto a la educación. Es mucho mayor las mujeres, ¿verdad? En nuestras instituciones de la Asociación Civil Chortizer tenemos un 35% de los docentes que son hombres. Ese es lo bueno todavía. Y el resto son mujeres, son profesoras. Sí, depende con quién nos comparamos. Uh-huh. Pero yo creo que es importante que tengamos los dos, los profesores y las profesoras, dentro de una institución educativa. Porque el hombre y la mujer tienen diferentes funciones. Y yo creo que eso es el deseo del Creador también, que tengamos esa posibilidad de desarrollar diferentes funciones y funcionar de cierta manera como ejemplo en la vida de los niños, como hombres y como mujeres. Sí, porque cuando yo estuve en la primaria, en ese tiempo ninguna mujer creo que enseñaba. Ahí era todo hombre lo que enseñaba. Sí. Y después cambió eso y fue cambiando mucho hoy día. Y cuando estabas hablando de que el niño necesita esos cambios, por ejemplo, yo solo puedo comparar eso con la pantalla. En la pantalla cada tanto, no me gusta, paso, no me gusta, paso, ¿verdad? Exactamente. Y como la profesora con 30 alumnos
le va a pasar cada rato la pantalla, ¿verdad? O sea, Imposible. imposible. Ahí hablaste justamente de la perseverancia, que no hay esa tranquilidad en el niño de que, bueno, acá me siento y vamos a aprender eso. Ellos quieren cada rato algo diferente. Eso forma parte de la mentalidad de los niños. Uh-huh. Cuando no me gusta eso, estoy buscando otra cosa. Uh-huh, uh-huh. Cuando me aburro, busco otra cosa. Yeah, eso. En algún momento yo leí que, por ejemplo, aburrirse, los padres, los que tienen niños, seguramente han escuchado esa palabra. Me aburro. Me aburro. Estoy aburrido, papá. Y yo creo que aburrirse es bueno para el desarrollo de los niños. No siempre tiene que tener su fase limitado. Pero ¿qué pasa cuando el niño se aburre, por ejemplo? Piensa qué puede hacer, cómo puede cambiar ese sentimiento de aburrimiento. Entonces fomenta su creatividad. Seguramente recuerdas tu época cuando creaste cierto juguete, por ejemplo. Cuando no había para comprar, sí, no importa. Entonces buscamos cierto material para crear. Hicimos nuestro tractor con el cactus. Exactamente. Sí, o el famoso jugar la pelota con un hule lleno de cosas. De cosas. Cuando no hay plata para comprar una pelota, pero se vuelve creativo. Y yo creo que es fundamental, importante en la vida de los jóvenes a veces, que se aburran. Yo como papá no soy el responsable principal del entretenimiento de mi hijo. Tampoco es la función del profesor. Y me atrevo a decir de que en nuestras instituciones educativas el profesor no debería competir como entretenedor de los niños. Con la pantalla, ¿verdad? Exactamente, va a ser imposible. Entonces, el niño está en la escuela para aprender y necesita sacar las fuerzas y encontrar la forma de cómo concentrarse, adquirir ciertos hábitos de trabajo, etcétera, ¿verdad? Por otro lado, lo que hemos tocado poco, ¿qué valor da la comunidad educativa al docente o al maestro? Solemos escuchar frases que menosprecian el trabajo del profesor y eso duele. ¿Y será que no es muchas veces también por eso que la gente no quiere ser profesor, no quieren, porque se tiene esa idea, no, yo voy a ser un ingeniero, yo voy a hacer algo diferente? ¿Ustedes hacen algo yo siempre veo que en el tercer curso, por ejemplo, visitan instituciones para ver qué va a ser su futuro, para planear? ¿Hacen también, me imagino, vamos a decir, una propaganda para el profesorado o no hacen eso con los chicos que salen del colegio? Sí, no me gusta tanto hacer propaganda, o sea, la palabra hacer propaganda. Sí, tal vez no es la palabra, pero... Lo que sí buscamos, presentar herramientas y trabajar con herramientas donde el joven pueda encontrar su fuerte o su interés. Porque muchas veces, como los jóvenes hoy en día tienen una gama muy amplia de qué pueden hacer, hay muchas profesiones y están relativamente cerca para hacer esa carrera profesional. Sí. Las posibilidades han aumentado. Entonces, muchas veces los jóvenes no pueden decidir qué es lo que van a elegir para su vida. Cuanto más amplia es la gama de posibilidades, más difícil va a ser tomar una decisión para su propia vida. Entonces lo que buscamos, y no solamente en el tercer curso, sino ya antes, elaborar herramientas para que el joven, el alumno, pueda conocerse a sí mismo, a conocer sus intereses, a conocer sus fuertes que tiene. Y siempre digo a los jóvenes, es importante que eliges una profesión que a vos te gusta y no que lo que pide
el docente o lo que pide mamá o papá o lo que pide la sociedad. Porque es mucha responsabilidad tomar esa decisión. Yo como profesor no me atrevo a decidir por el joven, Sí. porque él se va a quedar con esa profesión durante su vida. Yeah. Entonces, es importante que el joven pueda desarrollar habilidades que le facilitan tomar esa decisión de su vida, lo que va a hacer. Sí, porque muchos jóvenes en esa edad de repente no saben todavía lo que quieren y no les es fácil porque yo suelo escuchar eso de los jóvenes, no sé qué voy a hacer. No. Y al final no hace nada. Sí, ahí me imagino que va a ser muy, muy interesante eso que él se descubra a sí mismo quién es y qué es lo que quiere realmente en la vida. Esos desafíos de los maestros, de los profesores, cuando vamos a la siguiente pregunta, ¿cómo puede un docente lidiar con esos desafíos y mantenerse motivado? Yo estoy pensando ahí, por ejemplo, cuando yo estuve en la primaria, entramos creo que en marzo, el primer día en marzo, y en octubre ya se terminó. Entonces el maestro tenía mucho tiempo para recuperarse, pero hoy día se alarga cada año, me parece que cada tanto hay más, y aunque terminan las clases, el docente todavía sigue con tareas, con esto, aquello. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en las mujeres especialmente, que muchas de ellas tienen todavía todos los quehaceres en su casa y encima el dolor de cabeza que muchas veces tendrán, ¿verdad? Porque teniendo 20, 30 alumnos y después sus preocupaciones en su casa, ha de ser un desafío muy grande cómo lidiar con esos desafíos y mantenerse con energía, para que por lo menos en el verano se recupere y dice, bueno, estoy preparado otra vez para seguir, ¿verdad? Importante la pregunta, porque el docente, el maestro, tiene que motivar a sus alumnos Sí. a que quieran atender las clases y tiene que motivar para que se sienten curiosos por los contenidos que necesita aprender. Y muchas veces el profesor se siente un poco solo, olvidado tal vez también. ¿Quién me va a motivar a mí? Es una importante pregunta que suele generarse en la vida del docente. Y fundamental es, desde mi punto de vista como docente, tiene que tener la voluntad de capacitarse constantemente, porque ya como dijimos, las metodologías cambian, el alumnado cambia, y también las herramientas de trabajo del docente cambian. Como ya he mencionado, por ejemplo, la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy buena en la vida del profesor también, no solamente en la vida de los jóvenes. Y a veces tenemos el desfasaje de edades o de generaciones donde el docente normalmente es de otra generación que el alumno. Muchas veces no se siente capacitado para manejar la tecnología. Entonces, desde ese punto de vista es importante capacitarse constantemente. Por otro lado, es importante que mantenga esa mentalidad de querer colaborar con el colega, intercambiar, compartir experiencias, porque eso es lo bueno de ser profesor. Normalmente tenés colegas en una institución educativa. Uh-huh. Preguntarle al colega cómo ha experimentado cierto grupo de alumnos, o qué hace el profesor y tenemos en cada institución los profesores queridos y los no tan queridos, ¿verdad? Entonces sería bueno que el profesor o el maestro se acerque a ese profesor para preguntarle cómo logra de estar en el gusto de los alumnos y transmitir conocimientos y trabajar para lograr objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Y fundamental, mantener una actitud positiva, flexible ante los cambios. Hoy en día lo único constante son los cambios.
posiblemente. Entonces, mantener una actitud positiva y buscar ser flexible ante ciertos cambios. Y para poder lograrlo necesita tener un equilibrio emocional en su vida profesional, en su vida personal. Porque cuando yo estoy experimentando cierta debilidad emocional generado por cierto acontecimiento en mi vida personal, mi mente se va a concentrar en mi problema personal. Sí. Y no voy a poder tener esa mente flexible, abierta para poder motivar a mis alumnos. Entonces es importante que el docente cuide su estado emocional también. Y recordar frecuentemente la importancia de su trabajo, el impacto positivo que tiene en la vida de los estudiantes. El profesor tiene que mantener ese recuerdo y tiene que guardarlo en su memoria de que es una persona importantísima en la vida de los alumnos. Yeah. Y normalmente los alumnos también lo demuestran con gestos. Se acercan, por ejemplo, cuando el profesor está pasando por la calle, se acercan uno de sus alumnos, un grupo de jóvenes, a hablar con él, a preguntarle cosas, etcétera, a compartir cierto tiempo también en la vida personal. Sí, eso es cuando el profesor ha logrado esa relación, ¿verdad? Exactamente. Esa relación con los alumnos. Eso justamente habíamos escuchado el lunes, que como dijo alguien de ellas, necesitamos cuidarnos en todas partes donde nos vamos. Aparecemos en el súper, de repente se acerca alguien, es mi alumna, es mi alumno. Entonces hay que ser ejemplo en toda parte, y por un lado, ¿verdad? Entonces, como dijo ella, como dijo esa profesora, pues ser profesora es no solamente en hora de clase, sino en es una vida profesional, es una vida de maestro, ¿verdad? Donde 24 horas por día, 7 días a la semana, ¿verdad? Así mismo es. Y cuando hablamos de que cómo el profesor se mantiene motivado, ustedes como superiores, ¿visitan las instituciones anualmente o tienen un cierto sistema de visitas? Por ejemplo, una cosa es, me imagino que se reúnan muchas veces con los profesores y hablan, tienen capacitación de eso, pero la situación es diferente cuando un superior va a su institución y habla y ve la situación en que vive, en que se maneja. ¿Hay esa visita de parte de ustedes a los directores, a los profesores? Sí. Buscamos siempre acompañar al docente, al profesor en su vida diaria. En nuestro caso tenemos la cantidad de alumnos supera 2,000. Yeah. Tenemos casi 200 profesores que están trabajando en diferentes instituciones educativas, geográficamente muy, muy distribuidas también. Uh-huh. Pero siempre buscamos acompañarle de cerca en su trabajo y hacemos también observaciones de clase. Estamos creando ambientes de formación o de capacitación frecuentemente en diferentes áreas, porque si tenés una profesora del preescolar, necesita tener otro tipo de capacitación como el profesor que está trabajando, por ejemplo, en la educación media, con jóvenes de 16 a 18 años. Va a ser diferente. Lo que nosotros enfocamos este año y en los últimos años es un enfoque muy fuerte a la vida y la formación personal y el equilibrio emocional del docente, porque se considera que tenemos profesores contratados que tienen una muy buena preparación académica para hacer ese trabajo. Entonces lo que tal vez no ha recibido tanto en su formación académica es el desarrollo de cómo me mantengo motivado, de cómo puedo controlar mis emociones, etcétera. Y
eso necesitamos enfocar más. Ujú. ¿Cómo lo hacemos? A través de capacitaciones, a través de diálogos, entrevistas con los profesores, hablar, motivarle, decirle cuál es su fuerte, como también a veces necesitamos decirle dónde debería esforzarse un poco más para mantener y apuntar a cierta calidad de enseñanza. Sí, lo que yo suelo escuchar también, por ejemplo, se tiene capacitaciones. Entonces, lo que había un deseo por ejemplo, de que se tengan reuniones de maestros, de profesores más libres. Por ejemplo, hay una capacitación, pero que haya ese tiempo de compartir. Sí, que no haya todo el tiempo que el profesor se esfuerza otra vez en esas capacitaciones y es otra vez una carga, en vez de que sea una carga que tengan bueno, una capacitación, pero más tiempo libre, compartiendo juntos, que eso va a ayudar, me imagino, mucho para mantenerse fuerte, ¿verdad? Lo diste en el ojo. También en nuestro caso, nuestros profesores nos han pedido tener esos momentos. Al hacer capacitaciones, ampliar las pausas, Sí. Y crear esos ambientes de entrevista, de compartir experiencias, etcétera, con sus colegas o con colegas de otras instituciones también. Entonces, es importante que el profesor pueda tener ese ambiente de donde puede compartir sus experiencias. Importantísimo. ¿Y cómo está el porcentaje del aguante, vamos a decirle, de los maestros? ¿Llegan todos a 30 años, a 40, o muchos renuncian? Porque si es yo me imagino que es hemos hablado de eso, es muy desafiante esa tarea, no es fácil. Y cuando hablamos de que muchos profesores no, como justamente estabas mencionando, que no tienen buena capacitación académica, pero falta aumentar más la otra parte de cómo sostenerse, porque si ellos no están motivados, ¿cómo van a ser los alumnos, verdad? Ellos necesitan tener una motivación mucho más fuerte para poder motivar a otros, ¿verdad? Exactamente. En nuestro caso tenemos una tasa de retención de talento humano. Así me gusta mencionar a veces también a los profesores y colaboradores del Departamento de Educación. Tenemos una tasa de 86% de retener el talento humano en el trabajo. Es un porcentaje relativamente alto. En cuanto a la cantidad de profesores jóvenes y la cantidad de profesores más experimentados, para no decir los viejos, en nuestro caso tenemos profesores, más cantidad de profesores jóvenes que el grupo de antiguo. Y eso se debe a que muchas veces en nuestra comunidad también el profesor es un colaborador multifacético muchas veces para otros trabajos también. Se le convoca a asumir cierta responsabilidad en la iglesia, por ejemplo, porque el profesor tiene que tener capacidades sociales, tiene que saber comunicarse, tiene que desarrollar cierta retórica. Entonces, como tiene el profesor en la mayoría de los casos esas habilidades, otras instituciones le gusta también pescar y buscar colaboradores dentro de nuestras instituciones. Eso se debe también a que de repente, después de ciertos años de trabajo como maestro, la persona dice, bueno, necesito cambiar mi horizonte, necesito cambiar o buscar otros desafíos y cambia de trabajo. Sí, eso es lo que mencionas, de que muchas veces incluso en la iglesia le buscan a ellos, suele escuchar eso, es muy cierto. Él es profesor, ella podría hacer. Sí. O sea, Sos profesor, puedes enseñar en la escuela dominical. O sea, no están pensando en su arduo trabajo que ya tiene, sino cargarle un poco más otra vez, ¿verdad? Exactamente. Entonces yo creo que ahí de repente sería un desafío para toda la comunidad de ver esa parte de que cuidemos a nuestros maestros, porque yo creo que es fundamental esos antiguos,
esos que tienen experiencia, el mezclar con los nuevos. Exactamente. Porque justamente queríamos tener el lunes aquí a una, le conocen como profesora Marta, usted le va a saber quién es. Sí. Ella creo que cumplió 40 años, algo Un poco así, más. Un poco más. Y ella dijo, no, micrófono no, yo no voy a ir. Entonces sentimos mucho porque es una persona de mucha experiencia, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso cuando hablamos de los desafíos, cómo mantenerse motivados, yo creo que de repente es un trabajo, lo que habías mencionado al principio, de valorar, para empezar, valorar su trabajo, valorar a esas personas y también darle su espacio de recuperación, porque no decir, bueno, es profesor y acá tiene que hacer algo también, acá y allá también, porque es profesor, porque es profesora, porque tiene la capacidad, entonces cargamos más, fuera de la institución incluso, para que de esa manera se canse, ¿verdad? Exactamente, eso, y cada uno tiene un límite diferente Sí. de cansancio, o sea, al llegar a cierto cansancio, es normal, creo. Y por lo menos yo lo veo positivo cuando otra institución se acerca. No es que quiero vender profesores o colaboradores, nada de eso. Es muy sano mantener los dos grupos, el grupo joven y el grupo más experimentado, porque los jóvenes necesitan esa experiencia que traen los más experimentados. Y buscamos tener ese equilibrio en cuanto a edades de nuestros maestros, aunque es una decisión personal. O sea, el maestro tiene que tomar esa decisión, cuántos años quiere enseñar y después buscar tal vez otro trabajo. Pero en realidad yo creo que mantener los dos grupos debería ser el objetivo de cada institución educativa. Qué bueno, querido oyente, estamos siguiendo aquí con el tema sobre la educación. Nuestro tiempo está avanzando y si podríamos ir a otra canción más, Ruth. Entonces después de esa canción vamos a ir al último bloque final. Estamos de vuelta aquí con el último bloque del tema sobre la educación y yo creo que uno de los puntos fundamentales que queremos tocar al final es justamente qué pueden hacer los padres para acompañar al docente, porque sabemos que detrás de cada niño hay un hogar, sea eso un hogar con, muchas veces no es papá y mamá, a veces la tía, a veces viven con los abuelos, en nuestro país es así. Pero en muchos lugares todavía muchos casos todavía son los padres. De todas maneras hay adultos en casa que deberían ser siempre los padres. Están detrás de eso. Ahora, ¿cómo pueden hacer los padres? ¿Qué pueden hacer los padres para acompañar al docente? Porque me acuerdo que en mi tiempo alguien ligaba en la escuela y en la casa se volvía a repetir, hasta eso, ¿verdad? O sea, en ese tiempo se le creía al profesor lo que decía, pero hoy día yo escucho muchas veces de que si, por ejemplo, el niño tiene mala nota es porque el profesor es culpable, ¿verdad? O sea, los tiempos han cambiado. ¿Qué podrían hacer los padres para que sea más liviano para el docente? Es cierto lo que estás diciendo, Enrique, que los tiempos han cambiado. Muchas veces, y yo crecí también en esa época donde lo que decía el profesor era importante. Sí. De cierta manera, por lo menos eso transmitía a mis padres hacia mi persona. Y los padres juegan un rol importante, un papel muy clave en la vida o en la educación de sus hijos. Diría que son los principales responsables de la educación de sus hijos. Y la escuela les ayuda en esa función. Por ley tienen la obligación de posibilitar al niño tener una educación formal. Pero por otro lado, el papá o la mamá son los responsables principales para la educación de sus hijos. Y de cierta manera, y desde ese punto de vista voy a responder también la pregunta. El responsable principal de la educación de su hijo es mamá y papá. O son mamá y papá.
Entonces, ¿cómo podemos lograr el trabajo mutuo entre mamá y papá y el docente o el profesor? Diría que es importantísimo mantener una comunicación abierta y respetuosa uno con el otro. Yeah. No menospreciar el trabajo del maestro, como ya hemos mencionado antes. Es importantísimo que los padres cuiden su lenguaje entre sí cuando están hablando del profesor, del niño. Y sabemos muy bien que a los niños les gusta escuchar lo que dice mamá y papá, ¿verdad? Seguro. Por otro lado, también puede fomentar hábitos de estudio y disciplina en casa también. Como mamá y papá son los responsables principales, la educación académica no necesariamente debería limitarse en el tiempo cuando esté en la escuela. Los famosos deberes escolares, por ejemplo, para fortalecer el desarrollo de ciertos hábitos que tiene que tener el niño. Valorar y respetar la labor docente. Y si es cristiano, sería muy bueno que el mamá y papá oren por los maestros de sus hijos, bendeciendo al profesor del hijo. También cuando tienen esos momentos de oración con la familia, mencionarlo en las oraciones en frente a los niños. Yeah. Puede o debería participar activamente en la educación de los niños, asistiendo a reuniones escolares y colaborando en actividades educativas. Normalmente, cuando hay reuniones de padres en muchas instituciones educativas, los padres brillan con su ausencia. Y eso no está bien. Sabemos que hoy en día tenemos muchas actividades, muchos programas, muchas responsabilidades en otras instituciones también, funciones dobles que cumplimos, pero deberíamos buscar la forma de poder participar en las reuniones escolares. Sí, porque eso yo creo que ahí los padres si no están presentes, especialmente también en las reuniones donde están los chicos y los padres. Yo he pasado muchas veces eso cuando estuvimos con nuestros hijos, estuvimos en Orqueta en ese caso, y cuando un papá o una mamá no estaba, que el chico se sentía mal, porque Sí. Él no se sentía representado, o sea, él estaba solo, se sentía solo porque todos tienen sus papis, sus mami, pero yo no tengo. Entonces, Exactamente, puede generarse una cierta incomodidad sí. en el niño, ¿verdad? Y ahí estoy y quiero mencionar también el apoyo emocional que debería brindar los padres en el desarrollo de las capacidades del niño, de sus hijos. Y muchas veces cuando hay retos escolares, ciertos desafíos escolares, cierto tema difícil de comprender, digamos, es importante que mamá y papá puedan apoyar en esos momentos a sus hijos. Uh-huh. No estoy hablando de saber hacer la tarea académica o la tarea escolar, porque cuando el niño crece y va a cursar grados superiores, no necesariamente el papá o la mamá va a poder ayudar con el contenido de lo que tiene que hacer el niño, y no es necesario. El alumno tiene que saber llevar las instrucciones del profesor que debería hacer, pero ese apoyo emocional, cuando se siente un poco incapaz en poder lograr esa tarea, ¿verdad? Y muchas veces los padres se sienten incapaz también en la educación de sus hijos. Se sienten a veces estresados cuando se comportan mal, digamos, cuando se comportan intensivo. Sabemos que los niños, diferentes niños, si nosotros, en mi caso, tenemos más que un hijo, sabemos muy bien que los hijos son diferentes. Muy diferentes.
Y cuando funciona con un hijo, funciona tal acompañamiento, no necesariamente funciona también con el otro. Entonces, eso lleva a los padres muchas veces a sentirse incapaz, Frustrados. frustrados. Y sí, sí, y ahí los padres deberían comprender mucho más al docente. Si como papá, mamá, con 2, 3 chicos ni sabemos a veces qué hacer y él tiene que estar 20, 30, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y el docente tiene que cumplir horario también. Y también. En casa no hay horario muchas veces. Mamá y papá es 24 horas, 7 días a la semana, ¿verdad? Sí. No podemos desconectarnos de esa responsabilidad. Y yo creo que es importante para los padres también que busquen tener un grupo de amigos y compartir experiencias. Sí, porque y mencionaste al principio algo del tema de que los padres se comuniquen con los profesores. Por ejemplo, supongamos que hay un desafío con un alumno. Él viene con ese problema en su casa. ¿Qué debería ser el papá primero o la mamá? No creer todo su hijo lo que dice y ir encima del profesor. O sea, sería mejor que también se conecte y escuche la versión del profesor, ¿verdad? O de la Exactamente. Comunicación abierta y Sí, respetuosa. sí, eso. Eso yo creo que es fundamental, buscar siempre diálogos para Sí. resolver problemas, y vamos a tener problemas. En la Siempre educación siempre tenemos En problemas. toda parte. Tenemos situaciones de las cuales no hemos tenido tiempo en prepararnos. También al maestro lo pasa. Recuerdo muy bien cuando hace algunos años tuvimos la pandemia y el maestro tenía que enseñar a través de la pantalla. Sí. No ha tenido esa preparación en su formación académica. Entonces es importante que busquemos a través de diálogos la comunicación abierta. Pero, repito, tiene que ser un hábito comunicarse respetuosamente. Bueno, de esa manera estamos llegando al final de nuestro programa. En unos 2, 3 minutos, Elon, podrías, después queremos orar al final, podrías decir algo, lo que quisieras compartir con los profesores, con los padres. Sí, considero que ser maestros, ser profesores es una profesión noble, tal vez un privilegio, tener ese don de poder enseñar a los niños, a los jóvenes a realizar y la preparación para su vida profesional. Y en ese sentido yo creo que tenemos una gran responsabilidad frente al Dios creador del niño, de cada uno de nosotros, porque consideramos que Dios ha creado al mundo y ha dotado a cada persona con ciertos dones. Y cuando el maestro tiene ese don de enseñar, cuídelo. Yo creo que es importante y de esa manera poder valorar y dar su aporte a la comunidad. Y el otro gran privilegio que tenemos aquí todavía es la libertad de religión, o sea, la libertad cristiana todavía de enseñar valores cristianos. Bien, de esa manera, gracias oyente por compartir con nosotros también ese momento de estar prendido por la radio, por los medios. Y queremos finalizar en una oración. ¿Elon, podrías orar por los docentes, por la educación en sí, por el gobierno, para que nos siga dando esa libertad de enseñar? Sin problema. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por nuestra vida, te damos gracias por nuestra salud. Te doy gracias también por el país en el cual vivimos, el querido Paraguay, donde tenemos esa posibilidad de trabajar en instituciones educativas, donde el gobierno y los ministerios nos dan la posibilidad de desarrollar hábitos y valores cristianos de acuerdo a la creencia que tenemos. Te doy gracias también por la gran cantidad de profesores, de personas que tienen esa voluntad de asumir esa responsabilidad de enseñar, de educar a los niños.
Es una profesión muy noble para la vida personal del niño. Es una responsabilidad importante y tenemos que tener esas personas que tienen esa voluntad de asumir esa responsabilidad. Te doy gracias por eso, Padre nuestro. Te doy gracias también por la posibilidad de poder comunicarnos abiertamente en cuanto a los desafíos que tenemos en las instituciones educativas. Y te pido también que bendigas a cada profesor, que le des ánimo y fuerza en su vida diaria, en sus trabajos de las escuelas. Te pido también que bendigas a la vida personal de los profesores, de los maestros. Y te pido también que proteges a los niños en las escuelas como también en sus hogares. En tu santo nombre, amén. Amén y amén. De esta manera estamos finalizando un programa más de Caminamos Contigo, y Dios mediante nos volvemos a encontrar el próximo sábado.